Bienvenido a Manos Libres, el canal para leer cuando no podés. Hoy en la galería de libros de texto, Las reglas del método sociológico, de Émile Durkheim. Corría 1895. Un profesor de filosofía francés publicaba un libro delgado, de menos de 200 páginas, con una pregunta que nadie había respondido con precisión hasta entonces: ¿puede la sociedad ser estudiada científicamente? Émile Durkheim tenía 37 años. Acababa de fundar el primer departamento universitario de sociología en Burdeos, una disciplina que todavía no existía como ciencia. La filosofía hablaba de la sociedad. La historia la narraba. La economía la medía parcialmente. Pero nadie había establecido, con rigor, cuál era el objeto de estudio de la sociología ni cómo debía estudiarlo. Este libro es la respuesta. No es un libro de sociología en el sentido de estudiar un fenómeno concreto. Es el manual de cómo hacer sociología. Las reglas del juego. El método. ¿Para qué materia universitaria sirve? Para sociología, por supuesto. Pero también para ciencias políticas, antropología, historia social, trabajo social, y cualquier carrera de humanidades o ciencias sociales donde aparezca la pregunta: ¿cómo se estudia la sociedad? Durkheim es uno de los tres padres fundadores de la sociología, junto con Marx y Weber. Este libro es su declaración de principios metodológicos. Si entendés las reglas del método sociológico, entendés cómo piensa toda la tradición positivista en ciencias sociales. ¿Qué vas a entender al terminar este vídeo? Primero, ¿qué es un hecho social y por qué es la unidad básica de análisis de la sociología? Segundo, cómo Durkheim propone estudiarlos, tratarlos como cosas, sin prejuicios. Tercero, la diferencia entre lo normal y lo patológico en una sociedad. Cuarto, cómo clasificar tipos de sociedades. Quinto, cómo explicar causalmente los hechos sociales. Y sexto, cómo demostrar las explicaciones sociológicas. Nivel de dificultad, medio. El texto es claro pero denso. Durkheim tiene una manera muy precisa de definir los conceptos y hay que leerlo despacio. Este vídeo lo hace digerible. Arrancamos. En el prefacio a la primera edición, Durkheim es directo: este libro nació de la práctica. No de la especulación abstracta, sino de la necesidad metodológica que sintió mientras investigaba. Las reglas que va a exponer son las que él mismo siguió, y quiere hacerlas explícitas para que otros puedan usarlas. En el prefacio a la segunda edición, escrito años después, Durkheim responde a las críticas. La más fuerte era esta: ¿cómo podés tratar los hechos sociales como cosas si las cosas son objetos materiales y los hechos sociales son ideas, normas, costumbres? Durkheim responde con claridad: tratar algo como cosa no significa que sea material. Significa que lo estudiamos desde afuera, como objeto de observación, sin pretender que ya sabemos qué es antes de estudiarlo. La cosa, en su vocabulario, es todo lo que se le resiste a la mente cuando intenta conocerlo, todo lo que no se deja reducir a una definición previa. En la introducción, Durkheim establece el problema central: hasta ahora, la sociología ha sido filosofía social disfrazada. Cada pensador estudia la sociedad a partir de su idea de lo que debería ser. Rousseau tenía su contrato social ideal. Spencer tenía su sociedad evolucionada ideal. Marx tenía su sociedad comunista como horizonte. Durkheim propone algo diferente: estudiar la sociedad como es, no como debería ser. Observar los hechos tal como se presentan, clasificarlos, compararlos, explicarlos. Ciencia, no normativa. ¿Qué dijo Durkheim acá? Estableció el problema: la sociología no tiene método propio. Está contaminada por la filosofía moral. Su propuesta es darle un método científico basado en la observación de hechos concretos. ¿Por qué es importante? Porque en 1895 esto era radical. Decir que la sociedad podía estudiarse con el mismo rigor que la biología o la física era provocador. Durkheim quería que la sociología tuviera el mismo estatus que las ciencias naturales. Esta distinción entre ciencia y normativa sigue siendo relevante hoy. En Argentina, gran parte del debate político mezcla el diagnóstico con el deseo. Se dice: la economía funciona así, cuando en realidad se está diciendo: la economía debería funcionar así.
Durkheim pide separar esas dos cosas. Ejemplo concreto, pensá en la discusión sobre la pobreza en Argentina. Un enfoque normativo dice, la pobreza es una injusticia, hay que eliminarla. Eso es válido como posición ética. Pero el enfoque sociológico durkheimiano pregunta primero, ¿qué es la pobreza como hecho social? ¿Cómo se distribuye? ¿Qué la causa? ¿Qué la reproduce? Primero observar, luego explicar, luego, si querés, recomendar. Pregunta de examen típica. ¿Por qué Durkheim afirma que es necesario romper con las prenociones en el estudio de los hechos sociales? Explica con ejemplos. La respuesta correcta, Durkheim sostiene que los hechos sociales tienen realidad propia independiente de cómo los percibimos cotidianamente. Las prenociones son ideas vulgares o del sentido común que distorsionan la observación científica. El sociólogo debe suspender esos juicios previos y tratar el hecho como una cosa externa a estudiar objetivamente. Ejemplo, la religión no debe estudiarse desde si es verdadera o falsa, sino desde su función social. El primer capítulo hace lo más importante del libro, define el objeto de estudio de la sociología. Un hecho social es toda manera de hacer, fija o no, susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior. O bien también, toda manera de hacer que es general dentro de la extensión de una sociedad dada, teniendo al mismo tiempo una existencia propia, independiente de sus manifestaciones individuales. Durkheim da ejemplos concretos. Cuando nací, ya existían normas jurídicas, morales, religiosas, prácticas económicas, la lengua que hablo. No las inventé. Las encontré formadas y las incorporé porque la sociedad me las impone. Si intento resistirlas, la sociedad reacciona, con sanción legal, con reprobación moral, con exclusión social. Los hechos sociales tienen dos características fundamentales. Primera, la exterioridad. El hecho social existe fuera de la conciencia individual. No está en mi cabeza, está en la sociedad. El idioma que hablo existía antes que yo y seguirá existiendo después. Las leyes que me rigen no las elegí individualmente. La religión de mi comunidad se transmitió por generaciones. Segunda, la coercitividad. El hecho social se me impone. Si intento hablar un idioma diferente al de mi comunidad, no me entenderán. Si violo una ley, me sancionan. Si contradigo las normas morales de mi grupo, me marginan. La coacción puede ser suave o brutal, pero existe siempre. Durkheim aclara una confusión importante, que el hecho social sea exterior y coercitivo no significa que sea negativo o que oprima al individuo. El lenguaje me coacciona, no puedo inventar palabras nuevas y esperar que me entiendan, pero también me libera, gracias al lenguaje puedo comunicarme, pensar, crear. La coacción social es condición de la vida social, no su enemigo. Otra confusión que aclara, los hechos sociales no son simplemente la suma de los comportamientos individuales. Si cada individuo en una sociedad actúa de determinada manera, eso no es el hecho social es la norma que los hace actuar así. La suma de las creencias religiosas individuales no es la religión como hecho social. La religión como hecho social es el sistema de creencias y prácticas colectivas que trasciende a cada individuo. ¿Qué dijo Durkheim acá? Definió el objeto de estudio de la sociología, los hechos sociales. Son maneras de hacer, pensar y sentir que existen fuera del individuo y lo coaccionan. No son reducibles a los individuos, tienen realidad propia. ¿Por qué es importante? Esta definición es el fundamento de toda la sociología estructural. La idea de que hay realidades colectivas que no son reducibles a las individuales es lo que distingue a la sociología de la psicología. Pensalo así, si querés entender por qué en Argentina hay tanta inflación, podés estudiar las decisiones individuales de consumidores y empresarios. Eso es economía conductual. O podés estudiar las instituciones, las normas, los hábitos colectivos, la estructura del mercado de trabajo, la historia monetaria. Eso se acerca más al análisis durkheimiano, hay hechos sociales, la indexación de precios, la desconfianza en el peso, el sistema de paritarias, que existen independientemente de lo que decida cada individuo. Ejemplo latinoamericano. El machismo como hecho social en Argentina. No es la suma de hombres machistas individuales.
Es un conjunto de normas, valores, expectativas, prácticas institucionales que existen antes que cualquier individuo y que se le imponen a hombres y mujeres, desde la crianza, los medios, el lenguaje, el mercado laboral. Un hombre puede rechazar personalmente el machismo, pero igual opera dentro de estructuras que lo reproducen. Eso es un hecho social durkheimiano. Pregunta de examen típica: definí hecho social según Durkheim y explica sus características principales. La respuesta correcta: un hecho social es toda manera de hacer, pensar o sentir que es exterior al individuo y ejerce sobre él una coacción. Sus características son: exterioridad, existe fuera de la conciencia individual, en la sociedad; coercitividad, se impone al individuo con o sin sanción explícita; y generalidad, es compartido por los miembros del grupo. Ejemplo: el idioma, las leyes, las normas morales. El segundo capítulo establece las reglas prácticas para estudiar los hechos sociales. La regla fundamental es: hay que considerar los hechos sociales como cosas. ¿Qué significa esto? Significa que hay que abordarlos con la misma actitud que el científico natural aborda los fenómenos físicos, desde afuera, sin dar por sentado que ya los conocemos, sin dejar que nuestra experiencia cotidiana dicte qué son antes de estudiarlos. Durkheim establece una primera regla operativa: hay que descartar sistemáticamente las prenociones. Las prenociones son las ideas que el sentido común ya tiene sobre los fenómenos sociales. Todo el mundo cree saber qué es la familia, la religión, el crimen, la democracia. El sociólogo debe suspender ese saber previo y construir una definición rigurosa a partir de los hechos observables. Una segunda regla: no tomar por objeto de investigación más que un grupo de fenómenos definidos previamente por ciertos caracteres exteriores que les son comunes, y comprender en la misma investigación todos los que responden a esta definición. En términos simples, antes de estudiar algo, definilo con criterios observables desde afuera. No estudies la religión como concepto filosófico, definí operacionalmente qué vas a observar y observa todo lo que caiga dentro de esa definición. Una tercera regla: cuando el sociólogo emprende la exploración de algún orden de hechos sociales, debe esforzarse por considerarlos desde un aspecto en que se presenten aislados de sus manifestaciones individuales. Es decir, busca el hecho colectivo, no el individual. Si estudias la religión, no te quedes con las creencias de este o aquel individuo, busca el sistema colectivo de creencias que los engloba. ¿Qué dijo Durkheim acá? Estableció el método: tratar los hechos sociales como cosas, romper con las prenociones del sentido común, definir el objeto de estudio con criterios externos y observables, y buscar el nivel colectivo del fenómeno. ¿Por qué es importante? Esta regla de ruptura con el sentido común es metodológicamente fundamental en todas las ciencias sociales. Pierre Bourdieu, uno de los grandes sociólogos del siglo XX, la retomó explícitamente: la primera operación de la sociología es romper con las prenociones. En Argentina, las prenociones distorsionan constantemente el análisis social. Los pobres son pobres porque no trabajan. Los empresarios son todos corruptos. El Estado siempre es ineficiente. Esas son prenociones, ideas del sentido común que el análisis sociológico debe suspender para poder estudiar los fenómenos con rigor. Ejemplo: pensá en cómo se estudia el delito en los medios argentinos. La prenoción dominante es: el delito aumenta porque hay más impunidad o porque hay más pobreza. Un análisis durkheimiano diría: primero definamos delito de manera precisa y observable. Después midamos su distribución. Después busquemos correlaciones. Y recién entonces, con datos, construyamos una explicación. Pregunta de examen típica. ¿Qué significa para Durkheim tratar los hechos sociales como cosas? ¿Por qué es necesario romper con las prenociones? La respuesta correcta: tratar los hechos sociales como cosas significa abordarlos con objetividad científica, desde afuera, sin prejuicios previos, como si fueran fenómenos naturales desconocidos. Romper con las prenociones es necesario porque el sentido común ya tiene explicaciones sobre los fenómenos sociales que parecen evidentes pero que pueden ser falsas o parciales. La ciencia exige suspender esas certezas y construir el conocimiento a partir de la observación sistemática. Este es el capítulo más provocador del libro. Durkheim introduce una distinción que desafía el sentido común. En sociología,
hay hechos normales y hechos patológicos, y esta distinción no equivale a bueno y malo. Un hecho social es normal si aparece en la generalidad de las sociedades de un mismo tipo en la misma fase de su desarrollo. Es patológico si se desvía de esa generalidad. ¿Y cuál es el ejemplo que usa Durkheim para ilustrar esto? El crimen. El crimen existe en todas las sociedades conocidas. No hay ninguna sociedad sin crimen. Por lo tanto, según la definición de Durkheim, el crimen es un hecho social normal. Durkheim anticipa la indignación del lector y la responde: que algo sea normal no significa que sea deseable o que debamos resignarnos a él. Significa que es constitutivo de la vida social tal como la conocemos. Una sociedad sin crimen sería una sociedad con normas tan uniformes y tan estrictamente interiorizadas que sería imposible cualquier innovación moral o social. El razonamiento es el siguiente: si las normas morales de una sociedad fueran tan rígidas que nadie las transgrediera jamás, esa misma rigidez impediría cualquier evolución moral. Los grandes reformadores morales de la historia, Sócrates, los profetas hebreos, Jesús, fueron tratados como criminales por sus contemporáneos. El crimen de hoy puede ser la moral de mañana. Lo patológico, entonces, no es el crimen en sí, es el crimen en niveles anormalmente altos o bajos para el tipo de sociedad en cuestión. Una tasa de criminalidad muy alta puede indicar que las normas sociales están en crisis, lo que Durkheim llamará anomia. Una tasa de criminalidad prácticamente nula podría indicar represión extrema. Durkheim establece 3 reglas para distinguir lo normal de lo patológico. Primera, un hecho social es normal para un tipo social determinado, considerado en una fase determinada de su desarrollo, cuando se produce en la generalidad de las sociedades de esa especie consideradas en la fase correspondiente de su evolución. Segunda, los resultados del método precedente pueden verificarse mostrando que la generalidad del fenómeno se conecta con las condiciones generales de la vida colectiva del tipo social considerado. Tercera, esta verificación es necesaria cuando el hecho se refiere a una especie social que todavía no ha alcanzado su pleno desarrollo. ¿Qué dijo Durkheim acá? Que normal y patológico son conceptos relativos al tipo social y su etapa de desarrollo. No equivalen a bueno y malo. El crimen es normal, universal e inevitable en toda sociedad. La anomia es patológica, indica una ruptura en la cohesión social. ¿Por qué es importante? Esta distinción tiene consecuencias enormes para la política social. Si el crimen es un hecho social normal, entonces el objetivo de las políticas no puede ser su eliminación, sino su regulación dentro de niveles funcionales. El pensamiento de mano dura, que promete eliminar el delito, parte de una premisa que Durkheim declara sociológicamente imposible. También introduce implícitamente el concepto de anomia, que Durkheim desarrollará en el suicidio, que es el estado de desregulación normativa. Cuando las normas sociales se debilitan o contradicen, la sociedad entra en un estado patológico. Ejemplo argentino. Argentina tiene una de las tasas de inflación más altas del mundo de manera casi ininterrumpida durante décadas. ¿Es eso normal o patológico en términos durkheimianos? Dependería del tipo social. Si comparás con otras economías similares en desarrollo, es claramente anormal. Indica una patología estructural, una ruptura en las normas económicas colectivas, una forma de anomia económica donde los agentes no pueden coordinar expectativas. Pregunta de examen típica: ¿por qué afirma Durkheim que el crimen es un hecho social normal? ¿Qué consecuencias tiene esta afirmación para el estudio del delito? La respuesta correcta: Durkheim afirma que el crimen es normal porque aparece en todas las sociedades conocidas sin excepción. Su universalidad indica que es un elemento constitutivo de la vida social. La consecuencia metodológica es que el sociólogo no debe estudiar el crimen como una anomalía a eliminar, sino como un hecho social cuya función debe comprenderse. Una sociedad sin crimen sería imposible, requeriría una uniformidad moral absoluta incompatible con el cambio social. Lo patológico no es el crimen sino sus niveles anormales. El cuarto capítulo aborda un problema metodológico práctico: cómo clasificar las sociedades para poder compararlas. Durkheim propone el concepto de especie social o tipo social. Una especie social es un grupo de sociedades que comparten la misma organización fundamental. No es la misma cosa que una categoría histórica, no se trata de sociedades medievales o sociedades industriales.
Es una clasificación morfológica basada en la estructura interna de la sociedad. La unidad de análisis más simple es la horda, una sociedad sin segmentos diferenciados, donde todos los individuos son directamente sociales entre sí, sin subdivisiones internas. No hay familias claramente diferenciadas, ni grupos ni corporaciones. Es el tipo social más simple. A partir de la horda, los tipos sociales se construyen por composición, sociedades formadas por la unión de hordas, luego por la unión de esas uniones, y así sucesivamente. Cuanto más compleja la composición, más desarrollado el tipo social. La importancia de esta clasificación es metodológica, permite la comparación. No podemos comparar fenómenos de sociedades de tipos completamente diferentes y esperar conclusiones generales. Para comparar, primero hay que clasificar. ¿Qué dijo Durkheim acá? Que para hacer ciencia social hay que poder clasificar las sociedades en tipos. La clasificación se hace por morfología, por cómo están estructuradas internamente, no por su historia. ¿Por qué es importante? El método comparativo es fundamental en ciencias sociales. No podés extraer conclusiones válidas si comparás fenómenos de sociedades incomparables. Este capítulo establece la necesidad de una taxonomía social antes de la comparación. Pregunta de examen típica: ¿qué es un tipo social para Durkheim y por qué es necesario para la explicación sociológica? La respuesta correcta: un tipo social es una categoría morfológica que agrupa sociedades con la misma estructura interna fundamental, independientemente de su historia o geografía. Es necesario porque el método comparativo, base de la explicación sociológica, requiere comparar fenómenos equivalentes. Sin una clasificación de tipos sociales, no hay comparación válida posible. Este capítulo establece el corazón del método causal durkheimiano. La tesis central es polémica y poderosa: la causa de un hecho social hay que buscarla en otros hechos sociales, no en fenómenos individuales. La regla es explícita: hay que buscar separadamente la causa eficiente que produce el hecho y la función que cumple. Primero, la causa eficiente. Cuando un hecho social necesita explicación, hay que buscar su causa en otro hecho social que lo precede. No en la psicología individual, no en la biología, no en la geografía, sino en otro hecho social. Esto parece circular, pero no lo es. Es una declaración de autonomía explicativa: los fenómenos sociales tienen sus propias causas en el nivel social. El suicidio, que Durkheim estudiará en su libro siguiente, no se explica por la psicología individual del que se suicida, sino por el estado de integración social de la sociedad donde ocurre. Segundo, la función. Causa y función son dos cosas distintas. La causa de un hecho social es lo que lo produce. La función es la utilidad que cumple para la cohesión social, el papel que juega en la vida del organismo social. Por ejemplo, la religión tiene causas históricas y sociales específicas. Pero también tiene una función: reforzar la cohesión del grupo, crear sentido colectivo, marcar los límites del grupo. Causa y función son preguntas distintas con respuestas distintas. La tesis más discutida de este capítulo es el rechazo del reduccionismo psicológico. Para Durkheim, explicar los hechos sociales por la psicología individual es un error de método. La psicología estudia el individuo, la sociología estudia la sociedad. Son dos niveles de realidad distintos que requieren métodos y explicaciones distintos. Esta tesis lo enfrenta con los utilitaristas y los psicólogos sociales de su época, que creían que toda explicación social debía reducirse en última instancia a motivaciones individuales. ¿Qué dijo Durkheim acá? Las causas de los hechos sociales están en otros hechos sociales, no en la psicología individual. Hay que distinguir entre la causa eficiente, que lo produce, y la función, para qué sirve. La sociología es irreductible a la psicología. ¿Por qué es importante? Esta tesis define una posición epistemológica fundamental que aún hoy divide a las ciencias sociales. Los fenómenos sociales se explican por las acciones individuales, individualismo metodológico, o por estructuras colectivas, holismo metodológico. Durkheim es el defensor más elocuente del holismo. En el debate político argentino, este punto aparece constantemente. Cuando alguien dice la corrupción existe porque los argentinos son corruptos, está haciendo una explicación psicologista individual.
Cuando alguien dice, la corrupción existe porque las instituciones no tienen mecanismos de control eficaces, está haciendo una explicación durkheimiana, busca la causa en otro hecho social. Ejemplo, el ausentismo laboral en Argentina puede explicarse psicológicamente, los trabajadores no tienen cultura del trabajo. O puede explicarse sociológicamente, las condiciones institucionales del mercado laboral, los incentivos del sistema previsional, la historia sindical, la informalidad estructural. Durkheim exigiría esta segunda explicación. Pregunta de examen típica. ¿Por qué rechaza Durkheim la explicación psicológica de los hechos sociales? Explica con un ejemplo. La respuesta correcta, Durkheim rechaza el reduccionismo psicológico porque los hechos sociales tienen una realidad propia que trasciende a los individuos. Explicar un fenómeno social por motivaciones individuales confunde dos niveles de realidad distintos. Por ejemplo, el suicidio no puede explicarse solo por la psicología del suicida. Hay tasas de suicidio estables en las sociedades que solo se explican por el estado de integración social colectiva, no por decisiones individuales. El último capítulo aborda la demostración, cómo prueba el sociólogo sus explicaciones. Durkheim descarta el experimento puro. En sociología no podemos hacer experimentos controlados como en química o física, no podemos crear una sociedad de laboratorio. En cambio, el sociólogo dispone del método de los experimentos indirectos o de la variación concomitante. La variación concomitante consiste en, si dos fenómenos varían juntos de manera sistemática, hay razones para pensar que están causalmente relacionados. Si cada vez que aumenta la integración religiosa disminuye la tasa de suicidio, hay una relación causal a investigar. Durkheim establece la regla, un mismo fenómeno no puede tener más que una sola causa. Si a un efecto le corresponden varias causas aparentes en diferentes circunstancias, es porque en realidad es varios fenómenos diferentes clasificados bajo el mismo nombre. El método comparativo es el instrumento principal. Comparar sociedades de tipos similares en fases distintas de desarrollo, o sociedades de tipos distintos en la misma fase, permite identificar qué variables covarían con el fenómeno que queremos explicar. La conclusión del capítulo es una advertencia: la sociología tiene que renunciar al rigor absoluto del experimento de laboratorio. Pero puede compensarlo con la amplitud de la comparación. La variedad de las sociedades humanas a través del tiempo y el espacio ofrece un laboratorio natural suficientemente rico. ¿Qué dijo Durkheim acá? El sociólogo no puede experimentar directamente. Su método de prueba es la variación concomitante, observar si dos fenómenos varían sistemáticamente juntos. El instrumento es la comparación entre sociedades. ¿Por qué es importante? Establece los límites y las posibilidades del método sociológico. No podemos tener la certeza del laboratorio, pero podemos compensar con la riqueza comparativa de la historia y la diversidad cultural. Pregunta de examen típica: ¿qué es la variación concomitante y por qué es el principal método de prueba en sociología según Durkheim? La respuesta correcta: la variación concomitante es la observación sistemática de que dos fenómenos varían juntos, cuando uno aumenta el otro también aumenta, o disminuye. Es el principal método de prueba sociológica porque la experimentación directa, con grupos de control, es imposible en ciencias sociales. La comparación de sociedades diferentes permite identificar estas covariaciones y extraer conclusiones causales, aunque con menor certeza que el experimento de laboratorio. Terminamos las reglas del método sociológico. Durkheim en 1895 hizo algo que muy poca gente logra: fundó una disciplina científica y le dio su método en el mismo movimiento. Repasemos los conceptos clave. Conceptos clave del libro 1. Hecho social. Toda manera de hacer, pensar o sentir que es exterior al individuo y ejerce sobre él una coacción. El lenguaje, las leyes, las normas morales, las instituciones. Existen antes que el individuo y lo sobreviven. 2. Exterioridad y coercitividad. Las dos características del hecho social. Exterioridad, existe fuera de la conciencia individual. Coercitividad, se impone con o sin sanción explícita. 3. Tratar los hechos sociales como cosas. La primera regla metodológica. Abordarlos con objetividad científica, desde afuera, sin prejuicios previos. Romper con las prenociones del sentido común. 4. Prenociones.
Las ideas del sentido común sobre los fenómenos sociales que el científico debe suspender antes de estudiarlos. 5. Normal vs patológico. Normal es lo que aparece en la generalidad de las sociedades del mismo tipo. Patológico es lo que se desvía de esa generalidad. No equivale a bueno y malo. 6. Anomia. Estado de desregulación normativa, cuando las normas sociales se debilitan o contradicen. Implícito en este libro, desarrollado en el suicidio. 7. Tipo social. Clasificación morfológica de las sociedades por su estructura interna. Necesaria para la comparación científica. 8. Causas en otros hechos sociales. Las causas de los fenómenos sociales están en el nivel social, no en la psicología individual. La sociología es irreductible a la psicología. 9. Causa eficiente vs función. Dos preguntas distintas, que produce el fenómeno, causa, y para qué sirve en la sociedad, función. 10. Variación concomitante. El método de prueba, si dos fenómenos varían juntos sistemáticamente, hay razones para investigar una relación causal. Mapa de ideas. El argumento central del libro conecta así: la sociedad es una realidad sui generis, tiene propiedades propias que no se reducen a los individuos que la componen. Esa realidad se manifiesta en hechos sociales, exteriores y coercitivos. Para estudiar esos hechos con rigor científico hay que tratarlos como cosas, romper con el sentido común. Las explicaciones deben buscarse en otros hechos sociales, no en la psicología individual. Para comparar hay que clasificar en tipos sociales. Para probar hay que usar la variación concomitante. Las 5 preguntas de examen más probables. 1. Definí hecho social según Durkheim y explica sus dos características fundamentales. Respuesta: toda manera de hacer, pensar o sentir exterior al individuo que ejerce sobre el coacción. Características: exterioridad existe fuera de la conciencia individual y coercitividad se impone con sanción explícita o implícita. 2. ¿Qué significa tratar los hechos sociales como cosas? ¿Por qué es necesario romper con las prenociones? Respuesta: tratarlos con objetividad científica, desde afuera, como si fueran fenómenos naturales desconocidos. Las prenociones del sentido común distorsionan la observación porque parten de certezas previas que pueden ser falsas. 3. ¿Por qué afirma Durkheim que el crimen es un hecho social normal? Respuesta: porque aparece en todas las sociedades conocidas sin excepción. Su universalidad lo hace constitutivo de la vida social. Lo patológico no es el crimen sino sus niveles anormales. 4. ¿Por qué rechaza Durkheim la explicación psicológica de los hechos sociales? Respuesta: porque los hechos sociales tienen una realidad propia que trasciende a los individuos. Explicar lo social por lo individual confunde dos niveles de realidad distintos con sus propias leyes. 5. ¿Qué es la variación concomitante y por qué es el principal método de prueba sociológico? Respuesta: la observación sistemática de que dos fenómenos varían juntos. Es el principal método porque la experimentación directa es imposible en sociología. La comparación entre sociedades permite identificar covariaciones causales. ¿Qué leer después? Si este libro te sirvió, hay 3 lecturas que lo complementan directamente. Primero, El suicidio del propio Durkheim, publicado 2 años después, en 1897. Es el libro donde aplica exactamente el método que describió acá, toma un fenómeno aparentemente individual y lo explica sociológicamente. Es la demostración práctica de las reglas. Segundo, La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, el contrapunto perfecto. Weber también funda la sociología científica pero con un método radicalmente diferente, la comprensión de los significados subjetivos de la acción individual. Leer a Durkheim y Weber juntos es entender las dos grandes tradiciones metodológicas de la sociología. Tercero, El Capital de Marx, no por el método sino por la pregunta. Los 3 fundadores de la sociología, Marx, Durkheim, Weber, se hacen la misma pregunta: ¿por qué la sociedad moderna es como es? Con métodos y respuestas distintas. Leerlos en diálogo es la mejor formación posible en teoría social. Call to action. Si este libro te sirvió para el parcial, la materia, o simplemente para entender mejor cómo funciona la sociedad,
déjame en los comentarios qué otro libro de texto querés que analicemos. Este canal lo hacemos juntos, tus sugerencias son las que arman el catálogo. Si hay un libro que te cambió la vida académica, que querés volver a escuchar o que querés que analicemos, escribilo abajo. Leo todos. Y si todavía no te suscribiste, este es el momento. Nuevo libro de texto cada semana. Hasta la próxima.